Hola Mariano, ¿cómo estás? Soy Mirta. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te paso el host, Mariano. Bueno, Ahí, ¿te llegó? ahí me llegó, sí, sí. Listo. Bueno, nos vemos. Muy bien, gracias. Buenos días, tardes al resto. Vamos a guardar 2, 3 minutitos que estamos sobre la hora, a ver si se conecta alguien más y comenzamos con el encuentro de hoy. Bueno, yo tengo 14:33, eh, así que vamos a empezar. This meeting is being recorded. Somos 34 participantes en este momento. Así que, bueno, siendo 14:33, vamos a empezar con el encuentro de hoy. Antes que nada, quiero comentarles cómo va a ser la cursada de este cuatrimestre en la materia y qué condiciones vamos a tener para la inscripción. Y después algunos temas administrativos, antes de empezar con los contenidos propios de la materia. En primer lugar, respecto de los temas administrativos, yo la semana pasada me comuniqué con Dirección de Estudiantes por el tema de la inscripción a la asignatura, porque había verificado a través de comentarios que recibí de algunos de ustedes que no podían inscribirse. Los motivos pueden ser alguno de los siguientes dos. El primero es que si aprobaron alguna asignatura correlativa anterior y en algún final, relativamente todavía no esté cargada la nota, porque las cátedras informan las notas de los finales a Dirección de Estudiantes, después Dirección de Estudiantes lo procesa y después de eso se puede hacer la inscripción. O sea que pueden transcurrir unos días entre que aprobaron algún final y tienen la nota cargada en el SIU. Ese puede ser uno de los motivos. Y el otro motivo es que todavía no habían abierto la inscripción a la asignatura
para este primer cuatrimestre, cuando yo hablé, que creo que fue el miércoles de la semana pasada, porque los cursados especiales suelen iniciarse con posterioridad al resto de las materias. O sea, nosotros somos una excepción que damos la materia entera durante el cuatrimestre entero. La mayoría de los cursados especiales de las asignaturas son de cursada más corta. Así que todavía no habían abierto la inscripción a esta asignatura. Pero supuestamente ya está abierta. Así que el que no se inscribió, intenta inscribirse. Igual queda abierto el periodo de inscripción durante bastante tiempo para precisamente contemplar esas situaciones en las cuales todavía no están procesadas las notas de los finales de correlativas anteriores. ¿Hay alguien que se ha podido inscribir? Vamos al revés. ¿Hay alguien que pudo inscribirse? Porque si nadie pudo es porque todavía Dirección de Estudiantes no habilitó la asignatura para este primer cuatrimestre. Yo hablé el miércoles o jueves de la semana pasada pidiendo, creo que fue el jueves, pidiendo específicamente que la abrieran. Puede ser que a hoy todavía no la tengan, así que por lo que veo en el chat, todavía nadie pudo porque no figura en el SIU, voy a volver a insistir con Dirección de Estudiantes para que la abran, porque la idea es que puedan inscribirse sin tope de estudiantes. Algunas asignaturas ponen un máximo de estudiantes, por ejemplo 50, y una vez que esté cubierto los 50 no se puede inscribir. No es nuestro caso, pueden inscribirse la cantidad de estudiantes que estén en condiciones de hacerlo sin tope. Así que voy a hablar con Dirección de Estudiantes para que abran la inscripción. Quédense tranquilos que va a estar abierta por The recording has stopped. This meeting is being para recorded. poder inscribirse y cómo vamos a dictar la materia en este primer cuatrimestre. Porque hay algunos cambios respecto de 2020 y 2021. Respecto de las condiciones, son las que figuran publicadas en el campus. Van a poder inscribirse todos aquellos que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones. Haber llegado a instancia de final en algún cursado anterior, segundo cuatrimestre de 2021, primer cuatrimestre de 2021 o alguno anterior. Tienen que haber llegado a instancia de final en algún cursado de esos, o haber llegado a instancia de habilitante en algún cursado anterior, y haber desaprobado el habilitante o haber estado ausente, o también haber rendido ambos parciales, primer parcial y segundo parcial, o sus recuperatorios, por ejemplo, recuperatorio del primer parcial y segundo parcial, y haber desaprobado ambos. ¿Bien? Es decir, que la idea es que se puedan inscribir en la asignatura todos los que hayan cursado la materia, no solo haber estado inscripto, sino haberla cursado enteramente en algún cuatrimestre anterior. ¿Bien? Haber llegado a instancia de final, o haber llegado a instancia de habilitante, o no haber llegado ni a habilitante ni a final, pero haber rendido ambos parciales o sus recuperatorios y haberlos desaprobado los dos. ¿Sí? Esto cambia respecto de cursados especiales que se han dado en otros años,
porque el motivo es que vamos a dictar la materia online, o sea, con de esta forma que lo estamos haciendo ahora, a través de Zoom y a través del campus virtual, y la materia va a ser promocional, ¿sí? A diferencia de otros cursados especiales. Entonces se determinó, en base a una reunión que hemos tenido con el área de matemática y con la Secretaría Académica, dictarla esta materia de esta manera durante todo el cuatrimestre, online, y requerir para su inscripción estas condiciones que les he mencionado anteriormente. La idea es que todos los encuentros de práctica y todos los encuentros de teoría sean a través de esta plataforma. Además tenemos todo el material que figura en el campus virtual, tanto de teoría como de práctica. Hay material escrito, elaborado tanto de teoría como de práctica por la cátedra. Hay videos explicativos de cuestiones de teoría y también de cuestiones de práctica. Vamos a tener estos encuentros semanales para profundizar algún tema, para evacuar dudas y demás, dado que todos han visto los temas, porque todos han cursado la materia enteramente en algún cuatrimestre anterior, así que se puede sacar más provecho a estos encuentros. Y la idea, no es 100% seguro, pero es casi 100%, es que los parciales también sean a través del campus. No les puedo dar la certeza absoluta porque todavía no sabemos cuánta gente se va a inscribir y qué disponibilidad de recursos físicos va a haber en la facultad, pero teniendo la experiencia de cursados anteriores, suponemos que los espacios físicos van a ser muy reducidos para las materias que se dictan en el primer cuatrimestre habitual, y además la cantidad de estudiantes inscriptos en esta materia no va a ser muy escasa, seguramente, así que para descomprimir el tema de la presencialidad y que puedan disponer de los espacios físicos en la facultad para las materias que se cursan normalmente en el primer cuatrimestre, la idea es que los parciales sean a través del campus virtual, como fueron en el 2020 y en el 2021. Si las condiciones cambian o si son distintas a las que suponemos, se los haremos saber, pero les diría que es prácticamente seguro que va a ser de esta manera. Tanto APES como parciales a través del campus. Para promocionar va a ser igual que cualquier otra asignatura. Nosotros vamos a evaluar 4 APES y 2 parciales. Para promocionar se va a requerir aprobar ambos parciales o sus recuperatorios con nota promedio 6 o más, y además aprobar 2 de las 4 APES. Si se cumplen con esos requisitos, se promocionaría la materia. Si no, podrían ir a instancia de habilitante en caso de que aprueben un parcial y no aprueben el otro, o a instancia de final si aprueban los 2 parciales, pero no tienen promedio 6, o teniendo promedio 6, no cumplen con la condición de tener 2 APES aprobadas. Bien, todo eso igual está aclarado en el campus virtual, pero bueno, quería reforzarlo en este encuentro en la primera parte. Les comenté, todas las semanas vamos a tener los encuentros a través del Zoom, los miércoles de teoría, los viernes de práctica. El cronograma está también subido al campus virtual, así que ahí pueden ir viendo semana a semana los temas que se van a ir viendo, y pueden disponer del material
de los encuentros y evacuar dudas fundamentalmente. O sea, no encarar el tema de la semana desde cero, porque todos han cursado la materia y además tienen todo el material generado por la cátedra en el campus. ¿Sí? O sea que vamos a partir de esa base y vamos a profundizar a partir de esa base. El horario, como también está expresado en el campus, va a ser a partir de las 14:30, tanto los miércoles como los viernes, porque son los días y el horario que se asignó a la asignatura desde la facultad para el primer cuatrimestre. O sea, no son días y horarios que hemos dispuesto nosotros, sino que es el que nos asignan desde la facultad. Y es en un único turno por ser un cursado especial. Para el segundo cuatrimestre tendremos otros días, otros horarios, las 3 bandas horarias, y vamos a tener presencialidad. Eso para el segundo cuatrimestre. Creo que lo único que me faltaba por aclarar respecto de los temas de organización es que aquellos que se inscriban en este cursado especial del primer cuatrimestre y tengan todavía la posibilidad de rendir finales de cursados anteriores, automáticamente se pierde esa posibilidad al inscribirse en el primer cuatrimestre. Es decir, ustedes no pueden ser al mismo tiempo alumnos de 2 cursados distintos. O son alumnos del segundo cuatrimestre de 2021 y por lo tanto tienen la posibilidad de rendir los finales 3 y 4, si llegaron a esa instancia, o son alumnos del primer cuatrimestre de 2022. Y si son alumnos del primer cuatrimestre de 2022, no pueden rendir exámenes que corresponden al segundo cuatrimestre de 2021. ¿Bien? Eso para aclarar la situación, porque si se genera esa incompatibilidad, no se van a poder pasar las notas del 2021 si están inscritos en el 2022. ¿Sí? O sea que es una decisión que deben tomar. Si se inscriben en este cursado, no pueden rendir los finales de los llamados de agosto y septiembre, que corresponden a los llamados 3 y 4 del segundo cuatrimestre de 2021. ¿Bien? Bueno, toda esta introducción de unos cuantos minutos se refirió a la forma en que vamos a trabajar y manejarnos en este primer cuatrimestre. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algo que no haya quedado claro respecto de esta cuestión organizativa? ¿No? Bueno, si en algún momento alguien tiene alguna consulta, me interrumpe y lo plantea, o lo plantea a través del chat, no hay ningún inconveniente. Bien, vamos a ver los temas que tocan para esta primera semana. Conmigo van a tener las primeras 5 semanas, como figura en el cronograma, que corresponde al bloque de teoría de probabilidades. El segundo bloque, que es de estadística descriptiva, va a estar a cargo de Martín Ñeco, y el tercer bloque, que es de la parte de inferencia estadística, va a estar a cargo de Juan Manuel Sasso, como han sido en cursados anteriores, así lo vamos a manejar también en este cuatrimestre. Bueno, en esta primera semana, los temas que tenemos que ver son los conceptos introductorios de probabilidad y los teoremas fundamentales que tienen que ver con probabilidad total, probabilidad compuesta, probabilidad condicional y teorema de Bayes. ¿Sí? Como voy a dar por
por descontado que tienen los conceptos básicos de todos estos temas. No voy a empezar desde cero, pero sí quiero resaltar algunas cuestiones importantes, aprovechando esa base que ya tienen ustedes por haber cursado con anterioridad la materia. Ya saben ustedes que el concepto de probabilidad surge frente a una circunstancia en la cual no tenemos certeza de lo que va a suceder. ¿Bien? Entonces ahí aparecen los conceptos de experimento, de evento o suceso, ¿sí? Que tiene que ver con un experimento. Es un proceso que puede desarrollarse o realizarse más de una vez, ¿sí? Que tiene un resultado incierto, que hay varios posibles resultados, y cada vez que el experimento se lleve a cabo tiene que ser en condiciones homogéneas, es decir, de la misma forma. Cada uno de los resultados de ese experimento es un suceso o un evento. Y vamos a calcular la probabilidad de ese suceso o de ese evento, ¿sí? Que podemos hacerlo a través de 3 enfoques distintos, que voy a mencionar ahora en un minuto. Y el resultado de esa probabilidad va a ser un número que se encuentra entre 0 y 1 o entre 0% y 100%. Esta es una cuestión importante y siempre se resalta en las preguntas de los exámenes. Como la probabilidad se puede expresar en tanto por 1, o sea, un número entre 0 y 1, o en tanto por ciento, es decir, un número entre 0 y 100%, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en claro cuál es la unidad de medida que están utilizando. Porque, por ejemplo, si ponen que la probabilidad es de 6,4, así a secas, al no tener el signo porcentaje, puede interpretarse como que la probabilidad arrojó un número mayor a 1, lo cual es imposible, ¿sí? Es conceptualmente equivocado. Bien, así que tengan siempre en cuenta en qué unidad de medida expresan ustedes los resultados de las probabilidades que calculan. Si es en tanto por 1, tiene que ser sí o sí un número entre 0 y 1, y si es en tanto por ciento, tiene que ser un número entre 0 y 100 con el signo porcentaje. ¿Sí? Si en el examen hay alguna pregunta que no especifica en qué unidad de medida se pide el resultado, pueden elegir cualquiera de las dos. ¿Sí? Si eligen en tanto por 1, no hace falta que pongan nada más que el número, 0,14, por ejemplo. Pero si lo expresan en tanto por ciento, agréguenle el signo porcentaje. ¿Sí? Porque si yo leo 1,24 y no está el signo porcentaje, considero que hay un error ahí de concepto. ¿Bien? Eso si no aclara la unidad de medida en la que se pide la respuesta. Si lo aclara, por ejemplo, si dice exprese en porcentajes, háganlo en esa unidad de medida. Por ejemplo, 24%. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos calcular la probabilidad? Hay 3 enfoques para calcularla. El enfoque clásico de Laplace es el que nos indica que la probabilidad surge del cociente entre la cantidad de casos favorables dividido la cantidad de casos igualmente posibles. ¿Sí? Ahí ustedes habrán visto en la bibliografía y también en la guía de lectura que hay algunas consideraciones para hacer respecto de qué significa igualmente posible, que podría considerarse una definición circular. Esas son cuestiones más conceptuales, ¿sí? No tanto prácticas, pero préstenle atención a lo que advierte la bibliografía y la guía de lectura respecto de esa situación. Ahora, ¿qué pasa si los casos posibles, yo tengo identificado cuáles son los casos posibles, tengo identificado cuáles de esos casos posibles son los favorables, pero ¿qué pasa si esos casos posibles no son igualmente posibles? Es decir, que hay algunos
que tienen mayor probabilidad de ocurrencia que otros. No podría usar el enfoque clásico, haciendo la mera división entre favorables y posibles, porque los casos que están en el denominador no son todos equiprobables. Bien, entonces deberíamos considerar otras posibilidades para calcular la probabilidad. Y ahí es donde aparece el enfoque empírico, que lo que nos indica es, bueno, repitamos el experimento n veces y veamos cuántas de esas n veces el resultado fue favorable. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la probabilidad va a ser el cociente entre la cantidad de veces que el resultado dio favorable y la cantidad de veces que se realizó el experimento. Bien, por ejemplo, en el caso clásico, tengo el mazo de 40 cartas españolas y quiero calcular la probabilidad de que salga un 3. En la baraja de 40 cartas hay 4 de esas cartas que tienen el número 3. Así que los casos favorables son 4 y los casos igualmente posibles son 40. 4 sobre 40 es la probabilidad de que salga un 3 al extraer al azar una carta de un mazo de 40 cartas españolas. Bien, casos favorables sobre casos igualmente posibles. Fíjense que ahí los casos son igualmente posibles porque todas las cartas son iguales. ¿Cuándo no habría casos igualmente posibles? Cuando, por ejemplo, las cartas son algunas más grandes que otras y yo las selecciono metiendo la mano en una bolsa. ¿Sí? Entonces la primera carta que agarro es la que saco. Ahí tiene más chance de ser elegida una carta más grande que una más pequeña. Bien, entonces no podríamos aplicar el enfoque clásico. ¿De acuerdo? Un ejemplo del empírico es repetir el experimento muchas veces, como el caso típico de tirar una moneda al aire 1000 veces, ¿sí? Y 492 veces de esas 1000 veces salió cara. Entonces, de acuerdo al enfoque empírico, la probabilidad de que salga cara al arrojar esa moneda va a ser 492 dividido 1000. 492 es la cantidad de veces que el experimento dio favorable y 1000 fue la cantidad de veces que repetí el experimento. ¿Sí? Y hay otras veces en las que no podría aplicar ni el enfoque clásico ni el enfoque empírico, porque el enfoque empírico tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la repetición de casos. Bien, y hay veces que no tenemos casos en que basarnos, no tenemos experiencia sobre eso. Esta situación de pandemia que estamos atravesando y que todavía no finalizó, es ideal para indicarnos que hay situaciones en las cuales no podemos aplicar un enfoque empírico porque esto no sucedió en las mismas condiciones en el pasado. ¿Sí? Entonces, aparecieron medidas de emergencia, subsidios que otorgó el Estado, distintos programas a los que uno podía postularse para tener algún tipo de beneficio, de acuerdo al rubro en el que se desempeñaba, tanto personas humanas como empresas, grandes, pequeñas y microempresas. Entonces, si uno quería calcular la probabilidad de que si me presento obtenga algún beneficio, por ejemplo, bueno, no teníamos experiencia respecto de eso, así que no se podía calcular la probabilidad con el enfoque empírico. Y como esas circunstancias hay muchas otras. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? El enfoque subjetivo. Que de lo que se trata es de estimar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en base al conocimiento o formación de una persona que en principio debería conocer sobre el tema. ¿Sí?
cuando se dice cuál es la probabilidad de que mañana llueva. ¿Sí? En la mayoría de los portales climatológicos se indica la probabilidad de lluvia en un determinado día o un determinado horario. Bueno, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Bueno, puede ser de modelos matemáticos que incluyan la presión, la dirección del viento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, si le preguntamos a una persona que no es especialista en ese tema, ¿sí? Pero es una persona que vive en una ciudad hace muchos años y por lo tanto tiene experiencia y sabe leer, entre comillas, el clima, uno cuando va de vacaciones, ¿sí? A una ciudad y sale del hotel, por ejemplo, puede preguntarle al recepcionista, ¿lloverá hoy? Y ahí el recepcionista le puede decir, no creo, y 20% de probabilidad de lluvia, no creo que haya mucho. ¿Bien? ¿De dónde sale ese 20%? Es subjetivo. ¿Bien? Lo importante es que cualquiera de las tres formas que utilicemos, o de los tres métodos para calcular probabilidades, el clásico, el empírico o el subjetivo, eso nos va a dar un número que nos va a servir para realizar cálculos. ¿Bien? Una vez que tenemos en claro qué es la probabilidad, qué nos indica y cómo podemos calcularla, tenemos que incorporar otros conceptos que son importantes para aplicar los teoremas que vamos a comentar a continuación. Los sucesos pueden ser concomitantes o mutuamente excluyentes. ¿Sí? Cuando el suceso favorable, ¿sí? Lo que yo considero favorable, requiere el cumplimiento de una única condición, no hay problema, se calcula la probabilidad marginal, ¿sí? O simple, a través de algunos de los enfoques que vimos recién. El problema surge cuando aparecen dos o más sucesos. Bien, entonces yo defino a un suceso como favorable características. Bien, entonces lo que tengo que ver es, ¿qué pasa con esas características? ¿Pueden ser concomitantes? Es decir, ¿pueden cumplirse al mismo tiempo esas características? ¿O son mutuamente excluyentes? Que implicaría que el cumplimiento de una característica imposibilita que se cumpla la otra. ¿Bien? Por ejemplo, una carta no puede ser de espada y de basto al mismo tiempo. Si es de espada, no es de basto. Esos son sucesos mutuamente excluyentes. Y concomitantes podría ser que la carta sea de espadas y sea figura. Hay tres cartas que son figuras, el 10, el 11 y el 12, y que también son de espada. Bien, entonces ahí tendríamos sucesos concomitantes. La otra clasificación de los sucesos es entre dependientes e independientes. Se trata de sucesos independientes, aquellos en los cuales el cumplimiento de una característica, ¿sí?, no afecta la probabilidad de que se cumpla la otra característica. Bien, ahí son independientes. Serían dependientes si el cumplimiento de una característica sí afecta la probabilidad de que se cumpla con la otra. ¿Y por qué es importante analizar si los sucesos frente a los que nos encontramos son mutuamente excluyentes o concomitantes o son dependientes o independientes? Porque en función a qué tipo de suceso se trate, vamos a calcular las probabilidades de distinta manera. ¿Bien? Vamos a ver si puedo compartir acá el pizarrón. A ver.
¿Se ve, no? Bien. Y se ve. Bueno. Probabilidad condicional. La probabilidad marginal es la que vimos hasta ahora, el simple cálculo de la probabilidad de que suceda algo, ¿sí? El cociente entre casos favorables y casos igualmente posibles, o el cociente entre la cantidad de veces que el experimento arrojó resultados favorables sobre la cantidad de veces que repitió el experimento, o la probabilidad subjetiva que nos pueda dar una persona. Esa es la probabilidad marginal, ¿sí? O simple. La probabilidad condicional, ¿de qué se trata? Se trata de reducir el universo de posibilidades a aquellas que cumplan con una condición que pongo de antemano. Entonces, se expresa de esta manera: la probabilidad de A dado B. La barra no es un cociente, no es una división A dividido B, sino que la barra nos dice cuál es la condición. La condición es lo que aparece después de la barra. En este caso, quiero calcular la probabilidad de que suceda A, habiéndose cumplido la condición de que sucedió B. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una tabla de contingencia con solo dos sucesos, A y B, y designo a alfa y a beta como que no se cumpla A y que no se cumpla B, respectivamente. ¿Bien? Entonces, acá voy a tener los casos que cumplen con A y con B, en esta celda. Acá voy a tener los casos que cumplen con A y no con B. Acá los casos que no cumplen con A y que sí cumplen con B. Y acá los casos que no cumplen con ninguno de los dos. ¿Sí? Tenemos los totales. Acá es el total de casos que cumplen con A, el total de casos que no cumplen con A, el total de casos que cumplen con B, el total de casos que no cumplen con B. Y esto es N, que es la cantidad total de casos. ¿Sí? Acá me dice, la probabilidad condicional es la probabilidad de A dado que se cumplió con B. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo quiero calcular a secas la probabilidad de A, que es la probabilidad marginal, lo que tengo que hacer es casos favorables sobre casos igualmente posibles. ¿Cuáles son los casos favorables si yo defino como favorable que suceda A? Todos estos, ¿sí? Todos estos son los casos que cumplen con A. Los casos igualmente posibles son todos estos. N. Así se calcula la probabilidad marginal de A. Ahora, cuando yo pongo la condición de que quiero que se haya cumplido B, entonces ya sé que se cumplió B, y quiero calcular la probabilidad de que habiendo cumplido B, se cumpla A. Entonces, los casos posibles ya no son estos N, porque estos N incluyen a estos casos que no cumplen con B, no cumplen con la condición. Entonces, ¿cuáles son los casos que sí cumplen con la condición? Estos de aquí, ¿sí? Los que cumplen con B. Entonces ahora mis casos igualmente posibles, el denominador, digamos, no es la totalidad de los casos, sino los que cumplen con B. ¿Bien? En el denominador va a ir la probabilidad de que suceda B. ¿Bien? Y el numerador va a ser de los casos que cumplen con la condición, que son dos, o estos,
o estos, ¿sí? Los que también cumplan con A, porque me pide la probabilidad de A dado B. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad condicional? Nos fijamos en el numerador, la probabilidad de que se cumpla con A y también con B. Porque si no cumplen con B, no cumplen con la condición. Y si no cumplen con A, no cumplen con la característica que estoy poniendo como favorable. ¿Bien? Así que en el numerador van todos aquellos casos que cumplan con la condición y que cumplan con la característica que definí como favorable. ¿Bien? Y en el denominador va la probabilidad de los de que se cumpla con la condición. ¿Sí? Entonces, lo que aparece después de la barra es lo que va al denominador. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad condicional. Después de la probabilidad condicional, surge el tema de la probabilidad compuesta. La probabilidad compuesta es la probabilidad de que se cumpla con dos o más características al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el resultado va a ser el producto de la probabilidad marginal de A por la probabilidad de B, dado que se cumplió A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero calculo la probabilidad de que suceda A, ¿sí? Que es lo primero que me aparece acá. Y después calculo la probabilidad de que suceda B, que es lo segundo que me está pidiendo acá, ¿sí? Pero, para calcular la probabilidad de que suceda B, tengo que sí o sí contemplar que se haya cumplido previamente A, porque si no se cumplió previamente A, no está, el caso no estaría dentro de lo que se considera favorable. Si es favorable, si cumple con A y también con B. Entonces, si calculo la probabilidad de que se cumpla con B, pero no se cumplió A, ya deja de ser un caso favorable. Por eso es que acá aparece la probabilidad condicional. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si son sucesos independientes? Es decir, que el hecho de que se cumpla o que no se cumpla A es irrelevante, no afecta la probabilidad de que suceda B. Entonces, si los sucesos, ahora vamos a poner un ejemplo, son independientes, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque la condición de que se cumpla A no afecta la probabilidad de que se cumpla B. Si no la afecta, quiere decir que considerarlo o no considerarlo es lo mismo, llegó al mismo resultado. ¿Bien? Pongamos un ejemplo. La probabilidad de que si saco una carta al azar de un mazo de cartas españolas sea figura, dado que sé que la carta es de espadas. Bien. En el denominador son los casos posibles, es decir, los casos que cumplen con la condición. ¿Cuántas cartas hay de espadas en un mazo de cartas españolas? 10. ¿Sí? Saquemos el 8 y el 9. Nos daría lo mismo ponerlo, pero vamos a trabajar con un mazo de 40 cartas.
Hay 10 cartas que cumplan con la condición de ser de espadas. Son los que van en el denominador, que son los casos posibles. Y los favorables son los que son figuras, pero también son de espadas. Hay 3, 10, 11 y 12 de espadas. Entonces la probabilidad de que la carta sea figura, dado que es de espadas, es 0,3 o 30%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una carta sea figura? A secas, sin condición. Los casos igualmente posibles son 40, porque el mazo tiene 40 cartas. ¿Y cuántas cartas hay que son figuras? Bueno, hay 3 por palo, 9, 10, perdón, 10, 11 y 12 de cada palo, y hay 4 palos. Hay 12 cartas que son figuras. 12 sobre 40 es 0,3 o 30%. ¿Bien? En este ejemplo, la probabilidad condicional me dio igual que la probabilidad marginal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sucesos son independientes. Esta es una forma de demostrar que los sucesos son independientes. Si calculo la probabilidad de B dado A y también calculo la probabilidad de B, como hice acá, y tengo el mismo resultado, quiere decir que son sucesos independientes. Bien, esta es una forma de probarlo. ¿Hay otra forma de probarlo? Sí, hay otra forma. Por ejemplo, si calculo la probabilidad de A y B al mismo tiempo, y calculo la probabilidad de A, la probabilidad de B, y multiplico, y obtengo el mismo resultado, ¿sí? En este miembro obtengo el mismo resultado que acá, quiere decir que son sucesos independientes. Porque si fueran dependientes, el resultado daría distinto. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo sigamos con las cartas. Espada, otro palo, figura, no figura. Bueno, total. Dijimos que hay 12 figuras en total, hay 10 cartas de espadas en total, hay 30 cartas que son de otro palo en total, hay 40 cartas en total, por lo tanto hay 28 cartas que no son figuras. ¿Bien? Hay 3 cartas de espada que son figuras, hay 7 cartas de espada que no son figuras. Hay 9 cartas de otro palo que son figuras, y hay 21 cartas que no son figuras y son de otro palo que son distintas de espada. ¿Bien? Probabilidad, espada y figura. Si usamos como probabilidad marginal, casos favorables sobre casos igualmente posibles, espada y figuras hay 3, ¿sí? Espada y figura, 3, y casos posibles son 40. Bien. Probabilidad de espada, hay 10 cartas de espada, un total de 40. Probabilidad de figuras, figura, hay 12, son un total de 40. Entonces la probabilidad de que una carta sea de espada es 10 sobre 40, la probabilidad de que sea figura es 12 sobre 40. ¿Sí? Si multiplicamos probabilidad de espada por probabilidad de figura, 10 sobre 40 por 12 sobre 40, voy a hacerles primero esa cuenta, 3 sobre 40 da 0,075. Y acá, eh, 10 sobre 40 es 1 sobre 4.
12 sobre 4 es 3. ¿Sí? ¿Me siguieron? Simplifico. Este 0 con este 0. Me queda un cuarto. 12 sobre 4 es 3. Me queda 3 en el numerador, 40 en el denominador. Entonces, calculando la probabilidad compuesta, ¿sí?, como probabilidad marginal, dividiendo casos favorables sobre casos igualmente posibles, o multiplicando las probabilidades marginales, obtengo el mismo resultado. Eso significa que los sucesos son independientes. Se cumplió esto. ¿Bien? Entonces, una forma de probar la independencia es de esta manera. Calculo la probabilidad de B, calculo la probabilidad de B dado A, si dan iguales, son sucesos independientes. Otra forma sería esta. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, entonces los sucesos son independientes. Hay otras formas, se intercambiar acá en vez de B dado A dado B, ¿sí?, pero esencialmente estas son las dos principales. ¿Siempre va a suceder eso? No, no siempre. Si los sucesos son dependientes, no va a suceder. Pongamos un ejemplo. Estoy siendo un poco más rápido de lo que iría en algún cursado normal, porque habiendo cursado la materia, creo que me siguen los conceptos. Incluso por ahí para algunos estoy yendo medio lento, pero me van siguiendo, ¿no? Van... Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Si mayormente ven que estoy yendo lento, perdón, estoy yendo rápido, me dicen, y bueno, trato de profundizar en algún concepto, pero de hecho, doy por sentado algunos conceptos y estoy profundizando sobre temas que en un cursado normal por ahí no dan los tiempos para profundizar, como esto de cómo probar la independencia o no de los sucesos. Pongamos un caso donde los sucesos son dependientes y vamos a hacer los mismos cálculos que recién y vamos a ver que vamos a tener otro resultado. Supongamos que acá tenemos 25, 25, $15, total 40, acá ponemos un total 60, 100, y acá, a ver, pongamos 30 y 30. 55, 45. Total. Bien. A ver. Probabilidad de A y B. Si lo hacemos por probabilidad marginal, simplemente dividiendo la cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos igualmente posibles, me da 0,25 o 25%. ¿Sí? A ver, calculemos la probabilidad de A. La probabilidad de A es el total de A, 40, sobre el total general, 100, 0,4. Y la probabilidad de B es el total de B, 55, sobre el total general, 100, 0,55. Entonces, si multiplico probabilidad de A por probabilidad de B, ¿cuánto me da? 0,40 por 0,55, 0,22. Entonces, la probabilidad conjunta, 0,25, es distinta a la multiplicación
de las probabilidades marginales, 0,22. ¿Sí? ¿Ven que es distinta? Por lo tanto, no son sucesos independientes, son sucesos dependientes. ¿Sí? La otra forma de probar que son dependientes sería, la probabilidad de A es 0,40, ya lo calculamos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de A dado B? Bueno, acá la condición, que es lo que va después de la barra, es lo que se transforma en mi denominador, que son los casos posibles, dado que se cumplió la condición. La probabilidad de B es 0,55. Eso lo habíamos calculado acá. ¿Bien? Y en el numerador va la probabilidad de que se cumplan con las dos cosas, con la condición y con la característica que defino como favorable. O sea, que se cumpla con A y que también se cumpla con B. Que ya lo habíamos calculado, 0,25. ¿Bien? Esto es probabilidad de A y B sobre probabilidad de B. ¿Bien? 0,25 sobre 0,55. ¿Cuánto me da eso? 0,45 periódico. 0,45, 45, 45. Entonces, ven que la probabilidad de A, la probabilidad marginal de A es 0,40. La probabilidad de A dado B es 0,45. No es igual. No me dio el mismo resultado. Como no me dio el mismo resultado, concluyo que son sucesos dependientes. El cumplimiento de una característica afecta la probabilidad de que se cumpla la otra. ¿Bien? Antes habíamos dado ejemplos de sucesos independientes e hicimos los cálculos por dos vías distintas, ahora de sucesos dependientes. Y para finalizar, corroboremos que la probabilidad de A y B, además de calcularse de esta manera, se puede calcular, como lo dijimos recién, como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. A ver, veamos. La probabilidad de A ya la sabemos, 0,4. La probabilidad de B dado A no la calculamos todavía. ¿Sí? Así que calculémosla. Perdón que queda súper enchastrado el pizarrón, pero si me van siguiendo, creo que... O sea, el problema es si se ve la pantalla entera desde cero. No se entiende demasiado. Pero si me van siguiendo, creo que sí. El problema es que es muy cortita la pantalla, muy pequeña. Bueno, probabilidad de B dado A. La condición es lo que aparece después de la barra, es lo que va en el denominador. Probabilidad de A, 0,40. Y en el numerador va la probabilidad de que se cumpla con ambos, con la condición y con la característica favorable. O sea, A y B, o B y A, es lo mismo. Que es 0,25, habíamos calculado, ¿no? Bien. Entonces, probabilidad de A, 0,40. Probabilidad de B dado A, 0,25 sobre 0,40. Que es lo que calculamos acá. El resultado me da 0,25, que es lo mismo que nos había dado acá. Así que está bien calcular la probabilidad compuesta o conjunta, es lo mismo. Está bien calcular la probabilidad compuesta o conjunta como el producto entre la probabilidad marginal de A y la probabilidad condicional de B dado A. ¿Sí? Corroboramos que se cumple. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando necesitamos calcular probabilidad compuesta o conjunta, que es cuando necesitamos que se cumplan más de una característica al mismo tiempo, es cuando cobra importancia el hecho de la dependencia o independencia de los sucesos. ¿Sí? No siempre la probabilidad compuesta es simplemente la multiplicación de las probabilidades marginales. Eso es válido solo si se trata de sucesos independientes.
¿Cómo corroboramos si hay independencia o no? Como vimos hace un rato. Hay más de una forma. Bien. Hasta acá. ¿Vamos? ¿Sí? Vamos con la probabilidad total. Una cosa que me faltó enfatizar. Recuerden que la probabilidad compuesta o conjunta va con la I. Necesito que se cumpla una cosa y la otra, la I. ¿Sí? En la probabilidad total va la O. Un suceso favorable si se cumple con una condición o característica o con la otra o con la otra. Es decir, con al menos una ya es suficiente. ¿Sí? Entonces la probabilidad total es la probabilidad de A o B, ¿bien? Es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad compuesta o conjunta. ¿Bien? ¿Por qué? Volvemos a las cartas. Espada, otros, figura, no figura, total, total. 3, 7, 10, 9, 21, 30, 12, 28, 40. ¿Bien? Supongamos que es probabilidad de espada o figura. ¿Sí? Probabilidad de espada. Hay 10 cartas que son de espada, así que la probabilidad de espada es 10 sobre 40. Probabilidad de figura. Hay 12 cartas que son figuras. Así que probabilidad de figura es 12 sobre 40. ¿Sí? Si yo lo dejo ahí, el problema es que hay cartas que están duplicadas, que están consideradas 2 veces. ¿Por qué? Porque este 10 surge de hacer 3 más 7. Y este 12 surge de hacer 3 más 9. Este 3 está incluido en estos 12 y también está incluido en estos 10. Está incluida en esta probabilidad y también está incluida en esta probabilidad. Entonces lo resto una vez. No es que los elimino. No es que estas 3 cartas no van a estar en el resultado. Es que van a estar, pero una sola vez. ¿Sí? Entonces 10 más 12, 22. Menos 3, 19. Perdón, acá es 3 sobre 40. Y a ver, veamos. Las 40 cartas, que son los casos posibles, son estas 3 cartas, más estas 9 cartas, más estas 7 cartas, más estas 21 cartas. La suma de esto da 40. 3 más 9 más 7 más 21. Estas 3, ¿cumplen con la condición de ser espada o figura? Sí, de hecho cumplen con las dos. Así que es caso favorable. Estas 9, ¿cumplen con la condición de ser carta o figura? Sí, porque si bien no cumplen con la condición de ser espada, sí cumplen con la condición de ser figura. Estas 7 también cumplen con la condición de ser espada o figura, porque si bien no son figura, sí son de espada. Estas 21 no cumplen con la condición de ser espada o figura, porque no son ni espada ni figura. Entonces los casos que cumplen con ser espada y figura o figura son estos 3 más estos 7 más estos 9, que son 19. O sea que el resultado, 19 sobre 40, es correcto. ¿Bien? El hecho de restar acá la probabilidad conjunta
surge de que están sumados en dos probabilidades previamente. Entonces, al estar duplicados, los resto una vez. Ahora, les hago una aclaración respecto de un ejercicio que hay en la guía y que seguramente lo han visto y demás, pero por si no les queda claro o por si cursaron, pero ese ejercicio no lo vieron. El ejercicio dice algo así como que en una ciudad se venden dos diarios, A y B, ¿no? Entonces hay gente que compra solo el diario A, hay gente que compra solo el diario B, hay gente que compra los dos, hay gente que no compra ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, estas cuatro celdas son: compra los dos diarios, compra el diario A y no el B, compra el diario B y no el A, no compra ningún diario. ¿Sí? Y lo que dice la pregunta es: calcule la probabilidad de que seleccionada una persona al azar compre solo uno de los dos diarios que hay. ¿Sí? Entonces, de estos cuatro casos posibles, ¿cuáles son los favorables? Estos que están acá no, porque no compran ninguno de los dos diarios. Estos que están acá tampoco, porque compran los dos diarios. Y lo que me dice el enunciado es calcular la probabilidad de que compre solo un diario. Entonces los únicos casos favorables son este y este, que compren solo el diario A o que compren solo el diario B. ¿Está bien? Entonces, en la solución suele figurar así: solo un diario, probabilidad de A, más probabilidad de B, menos 2 veces la probabilidad de AB. ¿Por qué 2 veces? En la probabilidad de A estoy sumando los casos que también compran B. ¿Sí? En la probabilidad de B estoy sumando los casos que también compran A. Entonces, aquellos que compran los dos diarios están incluidos acá y también están incluidos acá. Y no tienen que estar incluidos ni una sola vez. ¿Sí? No es la probabilidad de A o B. No es la probabilidad de que compren algún diario. ¿Sí? Es la probabilidad de que compren solo uno. Por eso aparecen 2 veces prestada la probabilidad compuesta. ¿Se entiende la distinción? Porque si uno se aferra a las formulitas, esta formulita no aparece en ningún lado. ¿Sí? También se podría hacer como la probabilidad de alfa más, perdón, no alfa. Probabilidad de A y beta más probabilidad de alfa y B, que son 9/40 más 7/40. Se llega exactamente al mismo resultado. Pero pueden haber visto en algún lado una fórmula como esta, que es distinta a esta, pero porque responde a otro tipo de preguntas, no a la probabilidad total, sino a otro tipo de probabilidad que se pide en ese enunciado en particular. ¿Se entiende la diferencia? No, sí. Porque ese es un ejercicio que, por lo menos en los cursados habituales, suele traer dificultades para la interpretación. Entonces quería profundizar en esa circunstancia. Bien, ahora, ¿qué pasa si los sucesos son mutuamente excluyentes? Porque habíamos hablado de que los sucesos se podían categorizar o clasificar en dependientes o independientes, que eso es un concepto que utilizamos para calcular la probabilidad compuesta o conjunta. Y también habíamos visto la otra clasificación que era entre concomitantes o mutuamente excluyentes. Bueno, eso lo vamos a usar para la probabilidad total. ¿Qué pasa si los sucesos son mutuamente excluyentes?
el hecho de que sean mutuamente excluyentes implica que el cumplimiento de una característica imposibilita que se cumpla la otra característica. O sea, no pueden darse al mismo tiempo A y B. Entonces, si no pueden darse al mismo tiempo A y B, la probabilidad de A y B es 0. ¿Sí? Si los sucesos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de AB es 0. Entonces, si la probabilidad de AB es 0, no tiene ningún sentido acá restarla. Hacer probabilidad de A más probabilidad de B menos 0 no tiene sentido. Entonces, si los sucesos son mutuamente excluyentes, la probabilidad total se puede calcular simplemente sumando las probabilidades marginales. Pero es el caso especial o específico para los sucesos mutuamente excluyentes. ¿Sí? La regla genérica es las probabilidades marginales sumadas menos la compuesta. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Cuando vimos probabilidades compuestas o condicionales, yo les dije, bueno, los sucesos dependientes o independientes, y les puse un ejemplo con una tabla de contingencia. ¿Sí? También aparece el concepto de dependencia o de independencia en el caso de que se hagan extracciones al azar de un universo de individuos, ¿sí? El hecho de que esas extracciones sean con reposición o sin reposición, ¿sí? El hecho de que sean con reposición hace que con cada nuevo experimento, que sería cada nueva extracción de un individuo de un universo determinado, el universo desde el cual hago la extracción, sea una bolilla, sea un listado, lo que fuera, es exactamente igual al del experimento anterior. Entonces las probabilidades se mantienen constantes. ¿Sí? Eso es si hay reposición. Con lo cual, estaríamos hablando de sucesos independientes. ¿Sí? El hecho de hacer una reposición implica que, como el universo desde el cual parto es exactamente igual en cada experimento, entonces las probabilidades de ocurrencia de los distintos sucesos es exactamente igual en cada experimento. El hecho de que un experimento dé favorable o no, no afecta para nada la probabilidad de que sea favorable el siguiente. ¿Cuándo sí se afecta? Cuando las extracciones o las selecciones se hacen sin reposición. Al hacerse sin reposición, con cada nuevo experimento, la conformación del universo es diferente. Y al ser diferente, la probabilidad de que el suceso sea favorable cambia. ¿Sí? Entonces estamos frente a sucesos dependientes. Porque ahí sí importa saber qué pasó en el experimento, en él o los experimentos anteriores. Si el resultado fue favorable o no. Porque el resultado ese afecta la probabilidad, porque afecta la composición del universo para el experimento que se va a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Y por último, quiero comentarles del teorema de Bayes, ¿sí? Para cerrar el encuentro de hoy. El teorema de Bayes no es más que una probabilidad condicional, ¿sí? Y se puede resolver con una formulita como ya hemos visto y como voy a repetirles ahora, ¿bien? Pero dependiendo la herramienta gráfica que utilicen, puede resultarles más sencillo o más difícil. Pero siempre se puede resolver. Voy a ponerles un ejemplo y voy a tratar de resolverlo con un árbol de decisión o con una tabla de contingencia.
Pero básicamente el teorema de Bayes es un caso de probabilidad condicional. Supongamos que me dicen, una empresa tiene dos sucursales. Sucursal 1, sucursal 2. ¿Sí? La sucursal 1 tiene 40 clientes, la sucursal 2 tiene 60 clientes. En la sucursal 1, los clientes pueden ser grandes o pequeños, y lo mismo en la sucursal 2, grandes y pequeños. ¿Sí? La sucursal 1 tiene 10 grandes y 30 pequeños, la sucursal 2 tiene 20 grandes, no, sí, hagamos así, y 40 pequeños. ¿Sí? O sea que en total hay 100 clientes. ¿Bien? Se selecciona al azar a un cliente y resulta ser grande. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la sucursal 2? Entonces es una probabilidad condicional, porque quiero calcular la probabilidad de que el cliente sea de la sucursal 2, dado que sé que es grande. Entonces fíjense que hay 4 casos posibles, que no son igualmente posibles, pero son 4. Que sea de la sucursal 1 y que sea grande, que sea de la sucursal 1 y que sea pequeño, que sea de la sucursal 2 y que sea grande, que sea de la sucursal 2 y que sea pequeño. Si calculo la probabilidad de estos 4 casos, la suma me tiene que dar 1, porque siempre la suma de todos los casos posibles tiene que ser 1. No importa si son igualmente posibles o no son igualmente posibles. En este caso no son igualmente posibles, pero igual me tiene que sumar 1 la probabilidad de todos los casos posibles. Bueno, de estos 4 casos, los que cumplen con la condición, o sea que el cliente es grande, son este y este. ¿Bien? Entonces lo que va en el denominador es la probabilidad de que el cliente sea grande. Y lo que va en el numerador es la probabilidad de que se cumpla con la condición, pero también con la característica que pongo como favorable, es decir, que sea de la sucursal 2. ¿Bien? A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que se selecciona al azar sea grande? Bueno, tengo 2 alternativas. Que sea de la sucursal 1 y que sea grande, o que sea de la sucursal 1 y que sea grande. O sea, las dos que marqué con una cruz y con un círculo. ¿De acuerdo? Esos son los 2 casos que cumplen con la condición. ¿Cómo calculo la probabilidad de estos 2? Yo enfaticé recién la I y la O. Que sea de la sucursal 1 y que sea grande, dado que es de la sucursal 1. Y implica que estoy tratando con una probabilidad compuesta, por lo tanto tengo que multiplicar. Entonces, la probabilidad de este primer caso es la probabilidad que sea de la sucursal 1 y, es decir, por, la probabilidad de que sea grande, dado que es de la sucursal 1. O, el otro caso, el O es un más, la probabilidad de que sea la sucursal 2 y que sea grande, dado que es la sucursal 2. Probabilidad de que sea la sucursal 2 y por que sea grande, dado que es de la sucursal 2.
Entonces, todo esto es la probabilidad de que el cliente sea grande. Y de estos, tengo que ver cuál es el favorable. El favorable es el que me dice que es de la sucursal 2, o sea, este de acá. De estos dos, el segundo. ¿Está bien? Partimos siempre de 100 clientes. Bueno, a ver, vamos a calcular. Vamos con el denominador. Probabilidad de que sea de la sucursal 1, 0,40, porque en la sucursal 1 hay 40 de los 100 clientes. Probabilidad de que sea grande, dado que es de la sucursal 1, 10 sobre 40. ¿Sí? Porque no es 10 sobre 100, es 10 sobre 40, porque es la probabilidad de que sea grande, dado que es de la sucursal 1. Entonces acá le estoy poniendo una condición, sea de la sucursal 1. Los que cumplen con esa condición son estos 40. Así que 10 sobre 40 es esta probabilidad condicional. 10 sobre 40 es 0,25. Más probabilidad de que sea la sucursal 2, 0,60. ¿Sí? Por la probabilidad de que sea grande, dado que es de la sucursal 2, 20 sobre 60. 0,33, ¿no? 20 sobre 60. Y en el numerador, repito la segunda. Bueno, a ver. 0,6 por 0,33 periódico es 0,2. 0,40 por 0,25 es 0,10. Más estos 0,2 es 0,30. Así que 0,2 dividido 0,3 es 0,6 periódico. ¿Bien? Pues acá calculé, con el teorema de Bayes, la probabilidad de que seleccionado un cliente que resultó ser grande, sea un cliente de la sucursal 2. Y utilicé para ello el árbol de decisión. Ahora, esto mismo yo lo podría haber hecho con una tabla de contingencia. Sucursal 1, sucursal 2, cliente grande, cliente pequeño. De la sucursal 1 hay 40. De la sucursal 2 hay 60. Grandes. ¿Cuántos hay grandes en total? Estos 10 más estos 20. ¿No? Ahí. Y pequeños en total hay estos 30 más estos 40. Grandes y de la sucursal 1 son 10. Grandes y de la sucursal 2 son 20. Pequeños y de la sucursal 1 son 30. Pequeños y de la sucursal 2 son 40. ¿Sí? Ahí está bien. Entonces armé con otra herramienta gráfica el mismo espacio muestral. ¿Bien? Y ahora me dicen, calcule la probabilidad de que sea de la sucursal 2 un cliente que se seleccionó al azar y resultó ser grande. Entonces, si resultó ser grande, la probabilidad de que sea grande va en el denominador. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea grande? 30 sobre 100. ¿Sí? 0,3. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea de la sucursal 2, dado que resultó ser grande? Es la probabilidad de que cumpla con la condición de ser grande y que además sea de la sucursal 2. O sea,
20 sobre 100. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que uso para el numerador, esto es lo que uso para el denominador. Llegó al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, calculé la probabilidad usando probabilidad condicional y sin utilizar la fórmula del teorema de Bayes. ¿Bien? Simplemente porque armé los datos en una tabla en vez de en un árbol. ¿Sí? Entonces, alguien podría pensar, ¿y para qué me sirve el árbol si en realidad me estaría complicando? Bueno, depende del caso. Hay gente que se siente más cómoda utilizando el árbol, hay gente que se siente más cómoda utilizando la tabla, y hay circunstancias en las cuales la tabla es más difícil de armar que el árbol. En este caso yo lo hice a propósito, para que se pueda armar con facilidad de las dos maneras, porque les puse la cantidad de clientes que hay en cada uno. Pero si el dato que ustedes disponen es de probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, el 40% de los clientes de la sucursal 1, el 60% de la sucursal 2. El 20% de los clientes de la sucursal 1 son grandes y el 80% son pequeños. Cuando empiezo a ver que hay porcentajes que se refieren a una condición anterior, el árbol es mucho más práctico. ¿Sí? Por ejemplo, en el de recién. Yo les digo, el 40%, el 60%. 1 y 2. Grandes, pequeños, grandes, pequeños. En la sucursal 1 el 80% son grandes y el 20% son pequeños. En la sucursal 2 el 50% son grandes y el 50% son pequeños. ¿Sí? Y quiero calcular lo mismo. Bien, acá tengo que aplicar el teorema de Bayes y me resultó muy sencillo armar el árbol por los datos que me dio el enunciado, por cómo me los dio. Si yo esto lo quisiera pasar a una tabla, se puede hacer, obviamente, pero va a ser más difícil, porque yo voy a tener acá el 0,40, 0,60, y no tengo los totales. Y este 0,8 no va acá. ¿Sí? Porque fíjense, si yo pusiera acá 0,8, que es este que está acá, no puede ser esto mayor a esto, que es el total. ¿Sí? Lo que tengo que tener en consideración es que esto es el 80% de este 40%. Así que el 80% del 40% es el 32% del total. Y el 20% del 40% es el 8% del total. ¿Sí? El 50% del 60% es 30% del total. Y lo mismo acá. Ahí sí ya tengo los datos en la tabla y sí puedo calcular la probabilidad condicional a partir de esa tabla. Fíjense, acá sería 0,30 sobre 0,62. Si hago los cálculos acá, voy a llegar exactamente al mismo resultado. Pero, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que con los datos que yo les di como de enunciado, las probabilidades que aparecen en el segundo grupo de ramas hacen referencia ya a probabilidades condicionales. Es la probabilidad, dado que vienen de la sucursal 1 o dado que vienen de la sucursal 2. Estas probabilidades no las puedo trasladar así como están a la tabla. Tengo que tener esa precaución. ¿Sí? Si soy consciente de eso, pueden armar la tabla lo más bien y pueden calcular la probabilidad como una probabilidad condicional sin inconvenientes. ¿Sí? Si quieren usar los datos del enunciado directamente como están, es conveniente el árbol. Pero con cualquiera de las dos herramientas van a llegar al mismo resultado. ¿Se entendió?
más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Traté de abarcar todos los temas que corresponden a esta primera clase, sin ir muy lento y no aburrirlos. Igual no es para nada garantía que en una clase de estadística no se aburran, pero bueno, la idea es que se aburran lo menos posible. Si iba lento y son conceptos que ya habían visto, me parece que no se le iba a poder sacar provecho. Entonces, la verdad es que pensé, bueno, doy por sentado algunos conocimientos básicos y profundizo en algunas cuestiones que en un cursado normal no se puede porque hay que primero sentar las bases. Así que la idea fue darles tips, digamos, de algunas cuestiones que he visto que se repiten, errores o dificultades en algunos cursados anteriores, y ver de enfocar los problemas de distintos ángulos. Dejamos de compartir pantalla. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran que se profundice. Tienen el encuentro de práctica donde van a ver, ¿no?, todo ejercicios de todos estos temas, además de tener los videos o sea, cuentan con la siguiente ventaja. Hay muchos videos grabados donde se resuelven distintos ejercicios de la guía, e igual van a tener el encuentro de Zoom para preguntar sobre algunos ejemplos que por ahí tengan alguna dificultad y no lo pudieron resolver, o que no entendieron bien alguna explicación de un video, pero aprovechen todo ese material que está, porque, digamos, son muchas herramientas que facilitan después la comprensión de los temas. No obstante eso, no obstante que tienen toda la instancia de práctica todavía para profundizar estos temas, si tienen alguna duda o algo de lo que quieran consultar de lo que hemos visto hoy, los escucho. Hola Mariano, ¿cómo estás? Matías te habla. ¿Qué tal? Mariano, ¿cómo andás? Sí, mira, te hago una consulta por ahí, no tiene que ver con un contenido, sino más bien con una cuestión que me está pasando, digamos, ya muchos chicos también la comparten. Bueno, la cursé 3 veces la materia y nada, estoy un poco frustrado porque no puedo avanzar, pero bueno, en vez de por ahí tal vez, digamos, frustrarme por pensar que la culpa es de los profesores o del contenido, creo que no estoy dando mi 100%, que puedo hacer más. Entonces, nada, le quería consultar si tiene algún consejo, qué me recomienda, y la pregunta clave sería, bueno, si todos los días pienso meter la estadística, ¿cuántas horas debería meterle para que usted me diga, yo te afirmo que si le metes, no sé, tantas horas por día, vas a aprobar, te va a ir bien, vas a comprender todos los contenidos? Bien. Está muy bien la pregunta y la verdad que me alegro que haya surgido el tema, y me alegro que la hayas expresado de esa manera también, porque por un lado yo también fui estudiante muchos años porque estudié bastante. Así que comprendo la situación. Bueno, muchas gracias. A ver, eh, yo considero como norma general, no para estadística, sino en general, si uno quiere llevar la carrera al día, si uno se quiere recibir en los 5 años que dice el plan de estudios, lo que debería hacer sería dedicarle a la facultad el tiempo que se le dedicaría al trabajo, ¿sí? 8 horas diarias, entre cursar y estudiar, ¿sí? En condiciones normales se le dedica, si uno cursa las materias que dice el plan de estudios tal como está, uno debería dedicarle 4 horas a cursar, porque es lo que más o menos está en la facultad. Y después otras 4 horas a estudiar. Eso es lo que, así está pensado
un plan ideal. Si uno se quiere recibir en los 5 años, dedicarle 8 horas por día. ¿Sí? Con eso debería andar bien en todas las materias. Puntualmente en estadística, ¿qué consejo les puedo dar, sobre todo a ustedes que ya cursaron? A ver, uno cuando cursa por primera vez la materia, me da la sensación de que lo que intenta hacer es captar como claves o técnicas. Bueno, esto se resuelve de esta manera. Este tipo de problema va con esta fórmula, ¿sí? E ir como encontrando fórmulas que se aplican a determinados problemas. ¿Bien? Y hay veces que eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque no está mal hacer esa regla práctica. Lo que está mal es no entender por qué esa fórmula se aplica en ese caso. Por eso hice hincapié en ese ejercicio de calcule la probabilidad de que una persona lea solo un diario. Y ahí tengo que usar una fórmula que no es ninguna de las que ya vimos. ¿Y cómo hago para resolver eso si no tengo la fórmula? Y tengo que pensarlo. Entonces, si uno tiene claro por qué la fórmula de la probabilidad total es la que es, o por qué la fórmula de Bayes es la que es, si uno analizó y comprendió todo el procedimiento que llevó a la fórmula, es mucho más fácil después encarar cualquier tipo de problema. Yo lo que hago cuando leo un ejercicio, incluso hoy en día, porque leo mucho de otros libros, guías de otras universidades, y me encuentro siempre con problemas nuevos, lo que trato de hacer es, primero, interpretar bien lo que dice el enunciado y usar alguna regla gráfica, o el árbol, o la tabla de contingencias, que son las que más se aplican. Y una vez que lo tengo planteado ahí, pienso cómo calcular la probabilidad. ¿Sí? Pero no es recomendable tratar automáticamente de, como me dice y, listo, uso la fórmula de compuesta. Probabilidad de A por probabilidad de B, dado A, y listo. ¿Sí? Hay que detenerse y pensar la situación previamente habiendo comprendido por qué se usa cada fórmula. Eso respecto de este tema en particular, el de hoy. Y en general, para la materia, les doy un consejo en general, hay que sentarse y hacer ejercicios. La guía de trabajos prácticos, por suerte, es muy amplia, tiene muchos ejercicios de todos los temas. Siéntense y háganlo. Y no hagan esto que todos lo hemos hecho. Leo el enunciado, sí, ya sé cómo lo encaro. Esto se hace de esta manera, paso a otro. No, siéntense y resuélvanlo. La mejor forma de aprender estadística y en general cualquier materia que tenga que ver con matemática es sentarse a resolver problemas. Es el mejor consejo que les puedo dar. No obstante eso, también quiero hacer una aclaración que es válido para todo este tiempo que hemos dictado la materia online, pero también es válido para cuando se dictaba y se dictará presencialmente. Los exámenes no dejan de ser una muestra que pretendemos obtener de cuánto comprendieron ustedes los temas. Sinceramente, lo armamos entre los 3 docentes que damos teoría, le dedicamos mucho tiempo a la elaboración de las preguntas y de los cuestionarios, o sea, no es antojadizo, con la idea de que realmente sea un instrumento que pretenda medir la comprensión o el conocimiento que tengan de los temas. Pero no deja de ser una muestra. O sea, no los puedo sentar a cada uno de ustedes y estar 2 o 3 horas hablando de todos los temas de la materia para tener un concepto más acabado de si comprendieron o no.
¿Qué les quiero decir con esto? Hay, naturalmente hay, siempre en todo examen lo hay, casos en los cuales hay gente que aprueba y que realmente no debía haber aprobado, pero bueno, tuvo la suerte de lo que se le preguntó, lo supo responder, y había cosas que no se le preguntaron y no sabía, o que rindió mucho más relajadamente, y que entonces pudo sacar mejor provecho de la situación, y casos en los cuales, a pesar de saber la materia, o por cuestiones de nervios, o porque ese día no estaba bien, anímicamente, o por lo que fuera, o porque justo se le tomaron cosas en los que estaban más flojos, y sin embargo había otros en los que estaban más fuertes y no se evaluaron, y lamentablemente se desaprobó. Con esto les quiero decir que soy consciente de que posiblemente y lamentablemente alguno de ustedes haya cursado la materia y tal vez sienta que la conoce y que la sabe la materia, y tal vez es así, y no hemos tenido suerte, o que tengan la percepción de que la materia la saben, y que en realidad no la saben tanto como deberían. Por eso les digo, lean los enunciados y pónganselos a hacer, aunque piensen que ya está, esto ya sé cómo se resuelve. Porque a veces uno tiene la percepción de que sabe, y cuando se pone a hacer, se encuentra con alguna dificultad. Así que el consejo en general sería ese: agarren la guía, siéntense y hagan ejercicio. Y lean la bibliografía, ¿no? Buenísimo, Mariano, muchas gracias, lo voy a tener en cuenta. A veces, nada, la verdad que uno, a ver, yo me enojo, hasta he llorado todo ya por esta materia, le soy sincero, pero también a veces está bueno cuando te pasan estas cosas que tenés algún fracaso, y mejor que te ocurra ahora en la facultad y no en la vida más de grande, porque por ahí te hace pensar que todavía podés dar más y hacer las cosas mejor. Está bueno un poco de disciplina. Eso es algo que también les quiero destacar, porque viene pasando hace, no sé, 10, 15 años. Empiezan la facultad sin tener traspiés académicos, digamos. Lo normal es que uno tenga algún fracaso, entre comillas, que desapruebe algún examen o que desapruebe alguna materia. Eso es lo más natural, la mayoría de los casos. Es lo que sucede no solo en la facultad, sino en la vida, tener alguna caída. Cuando yo me presenté al examen de ingreso, éramos 1051. De esos 1051, aprobamos el examen 343. Esos 343 fuimos los que empezamos primer año de la facultad. De esos 343, nos recibimos 12. O sea, si piensan en los 1051 que se presentaron al examen de ingreso, que ahora son los que están en primer año, porque no hay examen de ingreso, o sea, hay curso pero no hay examen, de esos 1051, 12 nos recibimos en el plan ideal, digamos. Es decir, es extremadamente raro que suceda algo así. Lo habitual es que haya traspiés. El problema es que ahora, en la secundaria, digamos, no están acostumbrados a ese fracaso. La mayoría de mis compañeros se llevaban materias en la secundaria, 1, 2, repetían de año, era muy común llevarse materias. Entonces, cuando uno empezaba la facultad y desaprobaba algún examen o algo, lo primero que pensaba es, y tengo que estudiar más, le tengo que dedicar más tiempo. O sea, ponía la culpa en uno, porque estaba acostumbrado a que había que dedicarle tiempo, y que podía pasar que si uno no le dedicaba o no le gustaba o lo que fuera, y podía desaprobar. Ahora yo lo que veo que pasa, y esto se lo digo casi como padre, ¿no? como profesor, lo que yo veo es que empiezan la universidad sin haber tenido en general fracasos o desafíos. Entonces, encontrarse con un problema como desaprobar un parcial o una materia, es como que los descoloca y suele poner la culpa en el otro,
Porque ¿cómo puede ser? Si a mí siempre me fue bien, ¿cómo puede ser que se desapruebe? Entonces, es importante eso, tomarlo como parte del aprendizaje. Yo creo que de la facultad se llevan conocimiento, pero más se llevan relaciones sociales, o sea, amigos, gente conocida, haber compartido muchas cosas que no tienen que ver con lo académico, y también se llevan la experiencia de atravesar dificultades, sobrepasar momentos difíciles. Obviamente no injusticia, nadie pretende ser injusto, nadie pretende que pasen un mal momento porque sí, pero después en la profesión sucede todo eso. Entonces, tomen como aprendizaje también las caídas, a pesar de que por ahí no es el momento, no es el mejor momento para decirlo, porque uno a veces está enojado y lo que menos quiere es escuchar de esto vas a aprender. Pero van a ver que una vez que transcurre el tiempo, se van a dar cuenta que sí, que realmente se aprende de esas cosas también. Hola Así que, Mariano, nada, ¿cómo estás? muy bien. Perdón, no te quería interrumpir. No, está Bueno, bien. quizás un poco siguiendo la línea que decías vos con Matías, a mí quizás lo que siento que a veces me pasa es que si bien a veces hago la guía de trabajos prácticos y demás, quizás siento que hay mucha dificultad después en los exámenes, o sea, que el nivel de dificultad es mucho mayor. No digo que quizás me pongan cosas fáciles como quizás lo pueda ver quizás en la guía, pero sí me gustaría que la guía sea bien difícil, quizás al mismo nivel del examen, o sea, como que se empareja un poco, porque quizás me sentiría yo quizás un poco más preparada a veces para poder rendirlo, como que el nivel de dificultad sea más equitativo ahí. A veces a mí yo siento que me pasa eso, al menos. Lo que nosotros tratamos de hacer periódicamente es tomar ejercicios que se han tomado en exámenes, tomarlos y incorporarlos a la guía. Es decir, la guía que ustedes tienen contiene muchos ejercicios que se han tomado en exámenes de años anteriores. No hemos incorporado los de pandemia, digamos, porque algunos de esos los volvimos a tomar. O sea, es bastante difícil armar preguntas en el campus virtual. Entonces, algunos de esos ejercicios que se tomaron en el 2020 se volvieron a tomar en el 2021, se tomaron en algún final y después se tomaron en algún parcial. Así que puede ser que de esos no encuentren en la guía. Pero en general la guía tratamos de nutrirla periódicamente con ejercicios de exámenes justamente para eso. No obstante ello, tomo el comentario y voy a hablar con la jefa de trabajos prácticos a ver si podemos incorporar, no sé, no recuerdo cuándo fue la última vez que incorporamos ejercicios así, pero a ver si podemos incorporar más, porque la idea no es hacer en los parciales ejercicios más difíciles, sí distintos, sí distintos. A veces tomamos, por lo menos yo me tomo el trabajo de agarrar la guía y tomo ejercicios que son muy parecidos a los de la guía, pero le cambio, no sé, en vez de ser una máquina embotelladora, es una empresa que tiene clientes. Pero la esencia del ejercicio es igual. Eso yo trato de hacerlo. Pero igual tomo el comentario. Y acá por lo que veo en el chat, sí, la guía para este cuatrimestre va a ser la misma que el año pasado. Bueno, perfecto. No, yo creo que quizás estaría bueno tener como una guía aparte, quizás más allá de esta, que está buena porque la verdad que para practicar a mí me ha servido bastante. Pero sí quizás me pasaba que al momento de rendir algún examen sentía como que era, a mí al menos me pasaba, ¿no? Que sentía que era mucho más el nivel de dificultad. Y no me molestaba quizás ese nivel de dificultad en los exámenes, sino que me hubiese gustado sentirme más preparada con la guía de trabajos prácticos, que si se podía hacer quizás alguna guía complementaria quizás antes de rendir el examen, también me parecía algo que estaba bueno para todos quizás hacerlo. Bien, lo tomo y lo hablo con la jefa de trabajo práctico. Bueno, muchas gracias. De nada. La guía, por lo que preguntan en el chat, la guía debería estar en el campus. Si no está, ahora voy a entrar, cuando terminemos acá,
entro y me fijo, pero debería estar. Y si no está, la vamos a cargar, porque sí, se puede descargar del campus. Bueno, si les parece bien, con este encuentro, digamos, abarcamos los temas de esta primera semana. Miren el material y los videos, y el viernes conéctense a la clase de práctica, vayan siguiendo el cronograma, y la fecha de las APES se la vamos a ir diciendo en los distintos encuentros que tengamos semanales, porque vamos a ver cómo se va desarrollando la materia. No están fijadas ya desde ahora la fecha de las APES. Pero bueno, con anticipación se los haremos saber. Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, nos vemos. The recording has stopped.